El principal secreto de la victoria del Spitfire sobre el Messerschmitt no tiene nada que ver con la elegancia de sus alas o la valentía de sus pilotos. Fue la victoria de un arma invisible. Para los ases alemanes, los mejores pilotos del mundo, lo que sucedía en los cielos de Inglaterra era inexplicable, casi místico. Dominaban el cielo sobre Francia y Polonia. Su Bf-109 era una máquina de matar perfecta. Pero sobre Inglaterra algo cambió. Los Spitfires aparecían de la nada, siempre en el punto más vulnerable, como si una mano invisible los guiara. Los alemanes pensaban que estaban librando duelos de caballeros, uno contra uno. No sabían que, en realidad, estaban luchando contra todo un sistema. Genial, despiadado y absolutamente invisible, que convertía a cada piloto británico en un vidente y a cada piloto alemán en un ciego. Durante décadas, nos contaron historias de nobles caballeros del aire, cuya habilidad personal decidía el resultado del combate. Pero eso es solo la mitad de la verdad, la hermosa y romántica. La verdadera y oculta razón de la victoria estaba escondida no en los ojos del piloto, ni en la firmeza de su mano. Estaba cosida en la misma tela de la guerra, en la fría matemática de la logística, en la tiranía del depósito de combustible y en una invención genial de la que los mejores ases de la Luftwaffe ni siquiera sospechaban hasta que fue demasiado tarde. Septiembre de 1940. Mediodía. El cielo sobre el condado de Kent es un caldero hirviente de estelas de inversión. A 20.000 pies, el Oberleutnant Franz von Werra, un as con docenas de victorias, se siente como un depredador en su elemento. Su Messerschmitt Bf-109E, el Emil, no es solo un avión. Es un arma afilada para un solo propósito: golpear y matar. Bajo sus manos, la potencia bruta y primigenia del motor Daimler-Benz. El avión tiembla de impaciencia. Von Werra es un cazador. Su táctica, perfeccionada en los cielos de España y Francia, es el golpe del halcón. Ganar altura, caer sobre el enemigo desde arriba, dar una ráfaga corta y mortal de sus 2 ametralladoras y 2 cañones de 20 milímetros y, aprovechando su superioridad en la velocidad de ascenso, volver a subir a la seguridad del sol, dejando atrás una antorcha ardiente. Abajo, bajo su ala, como en la palma de su mano, se extienden los acantilados de tiza de Dover, blancos como la nieve, casi irreales. Para von Werra, esta es la línea del frente, el borde de un mundo hostil. Pero hoy no está solo. A su alrededor hay un enjambre de Messerschmitts similares, escoltando a una armada de bombarderos Heinkel G-111. Su objetivo: Londres. De repente, un grito agudo suena en los auriculares. Spitfires. Achtung, Spitfires. Del deslumbrante disco solar se desprende una docena de siluetas en forma de gota. Spitfires. Para los pilotos alemanes, este es un enemigo odiado y respetado. Si el Messerschmitt es una espada teutónica tosca, el Spitfire es una elegante y mortal navaja de afeitar. Su fuerza no reside en un ataque contundente, sino en la gracia de su maniobra. El teniente de vuelo John Ojos de Gato, Cochrane del Escuadrón 609, ve su objetivo ideal delante de él: pesados y torpes Henkels. Pero entre él y los bombarderos hay un enjambre de avispas enfurecidas, los 109. Cochrane sabe la regla principal: no intentes superar al Messer en una subida vertical. Eso es suicidio. Hay que obligarlo a bailar.
arrastrarlo a un combate de giros, donde las elegantes alas elípticas de su Spitfire le dan una ventaja decisiva. Su motor, Rolls-Royce Merlin, canta una canción completamente diferente a la del Daimler-Benz, más suave, más melódica. Von Werra ve un Spitfire que le corta el paso. Por un instante, los dos mejores cazas de su tiempo se precipitan el uno hacia el otro. El as alemán hace lo que mejor sabe hacer. Tira bruscamente del morro hacia arriba, intentando ascender. Cochrane ni siquiera intenta seguirlo. En su lugar, realiza un giro de combate suave y económico, anticipando dónde estará el alemán en unos segundos. Y aquí es donde entra en juego el primer factor oculto. Von Werra, al mirar sus instrumentos, siente un escalofrío en la espalda. No por el miedo al enemigo, por el miedo a la aguja roja. El combustible ya ha estado volando media hora sobre territorio enemigo. Tiene un máximo de 15 a 20 minutos de combate antes de que tenga que dar la vuelta y volar a casa, a la salvadora costa de Francia. Cada minuto extra que pasa aquí es un riesgo de no llegar a su propio aeródromo. Este cronómetro invisible presiona, le obliga a precipitarse, a ponerse nervioso, a cometer errores. Vuelve a lanzarse sobre el Spitfire. Cochrane ve su reflejo en el espejo retrovisor y hace algo que el alemán no espera de él. No se evade. Reduce bruscamente la velocidad y realiza un giro tan cerrado que su cuerpo se hunde en el asiento con una fuerza monstruosa. Von Werra, que va a una velocidad enorme, pasa de largo. Y por un único y fatal segundo, él mismo se convierte en una presa. Ese segundo es suficiente. El Spitfire de Cochrane, como si estuviera atado a la cola del Messer por un hilo invisible, se posiciona perfectamente detrás de él. El británico aprieta el gatillo. Las 8 ametralladoras Browning de calibre .303 no son los potentes cañones del alemán. No destrozan el avión. Actúan como una sierra circular. En 2 segundos, cientos de balas se clavan en el fuselaje del Messerschmitt, destrozando los cables de control, perforando el radiador y convirtiendo el complejo motor alemán en un montón de metal inútil. El motor de Von Werra se para. Del capó salen chorros de humo negro y glicol blanco. El avión, un segundo antes un ejemplo de la ingeniería, se convierte en un ataúd incontrolable. El as alemán suelta la cubierta de la cabina y salta con su paracaídas, viendo impotente cómo su derrotado caza se precipita hacia el suelo. Cochrane, respirando con dificultad, sigue con la mirada la cúpula blanca del paracaídas. Su trabajo está hecho. Él también está al límite. El cargador de municiones está casi vacío. El combustible se está acabando. Pero abajo está su tierra, su aeródromo. Dentro de 1 hora estará tomando té y los mecánicos estarán reparando su Spitfire y recargando las ametralladoras. Mientras que Franz von Werra, uno de los mejores ases de la Luftwaffe, aterrizará en un jardín inglés y se convertirá en prisionero de guerra. Estará fuera de la guerra para siempre. ¿Fue Cochrane un mejor piloto? Quizás, pero ese día ganó no solo gracias a su habilidad. Ganó porque tenía más tiempo. Porque se le guió al objetivo desde tierra, ahorrando preciosos minutos. Y porque luchaba sobre su hogar. Y estas ventajas ocultas e invisibles decidieron el resultado no solo de este duelo, sino de toda la batalla de Inglaterra. La historia ama las respuestas simples. Anhela un solo ganador, una máquina perfecta, un campeón indiscutible. Durante décadas, hubo debates llenos de furia y patriotismo. ¿Qué era mejor, el Spitfire
o el Messerschmitt? Esta pregunta en sí misma es una trampa. Nos aleja de una verdad brutal, pero mucho más interesante. La verdad es que ninguno de ellos era mejor. No eran simplemente aviones diferentes. Eran la encarnación de dos filosofías de guerra completamente diferentes, dos escuelas de ingeniería diferentes, dos caracteres nacionales diferentes. El Messerschmitt era un bisturí para el Blitzkrieg. El Spitfire, una navaja de afeitar para la defensa. Y cada uno de estos filos tenía su propia grieta fatal, cuidadosamente oculta. Bf-109. Pragmatismo teutónico y un asesino oculto. El Messerschmitt Bf-109, especialmente su modificación E-1000, Bf-109E, fue la cúspide de la creación de Willy Messerschmitt. No era un avión, sino un motor volador al que le habían añadido alas, armas y un piloto. Todo en su diseño gritaba pragmatismo alemán. Líneas rectas, tecnología simple para la producción en masa. Todo subordinado a un solo objetivo: velocidad y energía. Era un cazadepredador, creado para la táctica de golpear y huir, boom and zoom. Su elemento era la vertical. Ganar altura, caer sobre el enemigo, dar una ráfaga mortal y volver a subir, donde un adversario más lento simplemente no podía alcanzarlo. Su principal y casi diabólica ventaja se ocultaba bajo el capó. El motor Daimler-Benz DB601 estaba equipado con un sistema de inyección directa de combustible. Para un piloto, esto significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras que los Spitfires y Hurricanes británicos, con sus carburadores de flotador, se ahogaban en picados bruscos, una G negativa, y sus motores se paraban por un segundo. El as alemán podía simplemente empujar la palanca hacia adelante y caer en picado, rompiendo instantáneamente el contacto con su perseguidor. Este hipo de Merlín, como lo llamaban, fue la música para los oídos de un piloto de Bf-109. Era su carta de salir de la cárcel gratis. El armamento estaba a la altura. 2 cañones MG-FF de 20 milímetros en las alas y 2 ametralladoras sobre el motor. Y en algunas modificaciones, la famosa Motor Cannoni, un cañón que disparaba a través del eje hueco de la hélice. Era un golpe concentrado y devastador. A diferencia de las 8 ametralladoras del Spitfire, que funcionaban como una escopeta. El armamento del Messer era un rifle de francotirador. Una ráfaga precisa podía destrozar un caza enemigo. Pero por esta potencia y velocidad, hubo que pagar un precio terrible. Y este precio fue el secreto mejor guardado de la Luftwaffe. El Messerschmitt tenía su talón de Aquiles, su demonio interior, que mató a más pilotos alemanes que todos los cazas de la RAF, y esto era su tren de aterrizaje. El ancho de vía estrecho, los puntos de fijación no en las alas, sino en el fuselaje. Esta característica de diseño hacía que el despegue y el aterrizaje, especialmente en aeródromos de campo no preparados, fueran una pesadilla. El avión era inestable, propenso a virar y volcar. Las estadísticas de pérdidas fueron monstruosas. Hasta el 10% de todos los Bf-109 se perdieron no en combate, sino en accidentes en tierra. Cada joven piloto de la Luftwaffe temía no tanto al enemigo en el cielo, como al último contacto con la tierra en su propio aeródromo. Añadan a esto una cabina estrecha y claustrofóbica, con una mala visibilidad hacia atrás, y una cubierta pesada que se abría hacia un lado, lo que hacía casi imposible abandonar el avión en un picado. Y obtendrán el retrato de una bestia genial, pero extremadamente peligrosa y malvada. Spitfire,
elegancia y una tos fatal. Si el Bf-109 fue un producto del pragmatismo, el Supermarine Spitfire fue una obra de arte. Su creador, Reginald Mitchell, no era solo un ingeniero, era un artista. Y su obra maestra fue el ala elíptica. Esta forma suave y curva no solo era hermosa, era aerodinámicamente perfecta. Proporcionaba una enorme sustentación con baja resistencia, lo que convertía al Spitfire en el rey absoluto del combate de giros. Allí donde el torpe Messerschmitt comenzaba a perder velocidad y a caer, el Spitfire podía realizar un giro aún más cerrado, como si estuviera pegado a la cola del enemigo. En manos de un piloto experimentado, el Spitfire se convertía en un ser vivo. Era sensible, obediente, perdonaba los errores. Su tren de aterrizaje ancho y fiable hacía que el aterrizaje fuera un procedimiento rutinario, no un truco mortal. La cabina era más espaciosa, y la cubierta de burbuja, especialmente en modelos posteriores, ofrecía una visibilidad incomparablemente mejor. Un piloto de Spitfire veía el cielo. Un piloto de Messerschmitt veía su avión. En el combate aéreo, esta diferencia significaba la vida o la muerte. Pero este aristócrata británico también tenía su vergonzoso y fatal defecto, ya mencionado antes. El motor Rolls-Royce Merlin, esta maravilla de la ingeniería, se alimentaba a través de un carburador de flotador convencional. Y tan pronto como el avión entraba en un picado con G negativa, el combustible se alejaba del surtidor, y el motor, por 1 o 2, pero infinitamente largos segundos, se paraba. Esta tos era la sentencia de muerte para los pilotos de la RAF. Sabían que un piloto alemán podía en cualquier momento simplemente empujar la palanca hacia adelante y desaparecer impunemente. Solo más tarde, ya en plena batalla de Inglaterra, una genial mujer ingeniera, Beatrice Schilling, inventó un dispositivo simple pero efectivo. El orificio de la señorita Schilling, que resolvió parcialmente este problema. Pero en los meses más críticos de 1940, esta debilidad costó muchas vidas a los británicos. El armamento también fue objeto de feroces debates. 8 ametralladoras Browning, de calibre de rifle, creaban una densidad de fuego monstruosa. Más de 150 balas por segundo. Pero a estas balas les faltaba el poder de parada de los proyectiles alemanes. Podían convertir el fuselaje en un colador, pero a menudo eran impotentes contra el blindaje de la espalda del piloto o del motor. Así, en el ring se encontraron 2 gladiadores imperfectos. Uno era un maestro insuperable del combate vertical con un golpe poderoso, pero torpe en tierra y ciego en el cielo. El otro era el rey de la maniobra horizontal, elegante y obediente, pero con una debilidad fatal en su corazón y un armamento no lo suficientemente potente. Ninguno de ellos era mejor. Eran la encarnación en el metal de 2 filosofías de guerra diferentes, 2 escuelas de ingeniería diferentes, 2 caracteres nacionales diferentes. El Messerschmitt era un bisturí para el Blitzkrieg. El Spitfire era una navaja de afeitar para la defensa. Y el vencedor en su duelo dependía no de cuyo filo era más afilado, sino de quién podría imponer sus propias reglas de combate. Y, como veremos más adelante, los británicos tenían un as en la manga del que los alemanes ni siquiera sospechaban. Si la batalla de Inglaterra se hubiera librado en el vacío, en un espacio ideal donde los únicos factores fueran las características de los aviones y la habilidad de los pilotos, su resultado podría haber sido completamente diferente. Pero la guerra no es un torneo de caballeros, es una logística brutal.
Y para los pilotos de la Luftwaffe que volaban en misiones desde aeródromos en Francia, el principal, el más terrible e implacable enemigo, no era el Spitfire ni el Hurricane. Ese enemigo era la aguja del indicador de combustible. Su lento pero inexorable movimiento hacia el cero convertía a cada as alemán de un orgulloso cazador en una presa acosada. Sumerjámonos en esta aritmética brutal. El Messerschmitt Bf 109 era una maravilla de la ingeniería, pero también era una bestia increíblemente sedienta. Su motor Daimler-Benz, en el modo de poscombustión necesario para ganar altura y combatir, devoraba el combustible a una velocidad monstruosa. Un depósito lleno de 400 litros era suficiente para aproximadamente 90 minutos de vuelo en modo económico. Pero un vuelo de combate sobre Inglaterra no era nada económico. Consideremos una misión típica de escolta de bombarderos a Londres. Etapa 1. Reunión y ascenso. 20 a 25 minutos. Los aviones despegan de los aeródromos en la zona de Pas de Calais. Luego, necesitan reunirse en una enorme formación de combate. Cientos de cazas y bombarderos. Este proceso por sí solo consume un combustible precioso. Después, comienza el largo y agotador ascenso a la altitud de trabajo de 6 a 7 kilómetros. Los motores funcionan a alta potencia. Un cuarto del depósito ya está vacío, y la costa de Inglaterra apenas se divisa. Etapa 2. Vuelo sobre el Canal de la Mancha y hacia el objetivo. 20 a 25 minutos. Esta es una sección relativamente tranquila, pero los motores siguen funcionando en un modo no muy económico. Los pilotos escudriñan nerviosamente el cielo, esperando un ataque. La aguja del indicador de combustible continúa su inexorable movimiento. Para cuando la Armada llega al objetivo, por ejemplo, los suburbios de Londres, casi la mitad del combustible ya se ha consumido. Etapa 3. Combate sobre el objetivo, 10 a 15 minutos. Y aquí comienza el infierno. Un piloto de Messerschmitt entra en combate. El motor funciona al límite. Postcombustión, maniobras bruscas, persecuciones, evasiones. El combustible ahora no se consume. Se evapora. Se derrite ante los ojos. Y en el fragor de esta furiosa batalla, cuando la adrenalina está al máximo, cuando el enemigo está justo delante de ti, el piloto oye en su cabeza el sonido más terrible, el tic-tac de un cronómetro invisible. Tiene solo 10, como máximo 15 minutos de combate sobre el objetivo. No es solo poco, es catastróficamente poco. Etapa 4. Regreso a casa. 30 a 35 minutos. Esta es la etapa más de pesadilla. El combustible está al límite. La munición, muy probablemente, también. El piloto se separa del grupo principal y solo o en pareja se dirige a la salvadora costa francesa. Ahora él no es un cazador. Es un objetivo ideal. Los pilotos de la RAF sabían perfectamente de esta debilidad. A menudo no se enzarzaban en una batalla prolongada sobre Londres, sino que esperaban para atacar a los Messerschmitts, que se retiraban, casi vacíos, en el camino de regreso. Para un piloto alemán, este era un vuelo a merced de los nervios. ¿Alcanzará el combustible? ¿No fallará el motor? ¿No saltará de las nubes un solitario Spitfire asesino? Decenas, si no cientos, de ases alemanes que ganaron su batalla en el cielo, la perdieron contra la aguja del indicador de combustible, cayendo en las frías aguas del Canal de la Mancha a solo unos kilómetros de casa. Ahora comparemos esto con la situación de un piloto de la RAF. El teniente de vuelo, John Cochrane, al despegar de su aeródromo en Biggin Hill,
se encuentra en una posición completamente diferente. No necesita volar sobre el Canal de la Mancha. Ya está en casa. Su principal tarea es ganar altura y esperar. Puede economizar combustible estando en alerta. Cuando el control de tierra lo dirige al objetivo, gasta combustible solo en la intercepción y el combate. Pero incluso cuando su combustible está al límite, no siente ese horror primario que siente su oponente alemán. Abajo está su tierra. Puede aterrizar en cualquiera de las decenas de aeródromos, o incluso en cualquier pastizal adecuado. Su mundo no se reduce a un punto diminuto en la costa francesa. Esta tiranía del combustible tuvo profundas consecuencias tácticas. Hizo que los Messerschmitts fueran terribles cazas de escolta. Su tarea era proteger a los bombarderos, pero físicamente no podían permanecer con ellos durante todo el trayecto. Se veían obligados a abandonar a sus protegidos en el tramo más peligroso, sobre el objetivo, y huir a casa. Esto condujo a pérdidas monstruosas entre los bombarderos y a feroces disputas entre los cazas y los bombarderos de la Luftwaffe, que se acusaban mutuamente de cobardía e incompetencia. Así, el Spitfire y el Messerschmitt no luchaban en igualdad de condiciones. Uno estaba atado a su base con una correa corta e implacable. El otro era el amo de su propio cielo. Y el resultado de la batalla lo decidía no solo la valentía de los pilotos, sino también la fría y cruel geografía. La máquina de guerra alemana, creada para rápidos avances por tierra, resultó estar completamente despreparada para una prolongada guerra aérea de desgaste sobre territorio enemigo. Mientras los ases alemanes, en sus Messerschmitts, se veían obligados a actuar casi a ciegas, confiando solo en su propia vista y en las primitivas instrucciones por radio, sus oponentes, en los Spitfires, eran parte de algo mucho más grande. No eran caballeros solitarios. Eran bisturís en manos de un cirujano genial. Eran los colmillos y las garras en la batalla de un depredador contra un ciego. Este cirujano, este cerebro colectivo que lo veía todo, lo sabía todo y controlaba cada movimiento. Era el Sistema Dowding, el arma más perfecta y secreta de Gran Bretaña. Y esta arma no volaba. Estaba enterrada en el suelo. Su creador fue un hombre que muchos consideraban un pedante aburrido, poco sociable y carente de imaginación. Se llamaba Hugh Dowding, mariscal en jefe del aire y jefe del mando de caza de la RAF. No era ni un líder carismático ni un brillante estratega de combate aéreo. Era un organizador genial, un pensador sistemático que entendió una cosa simple pero revolucionaria. En la próxima guerra, ganará no quien tenga más aviones, sino quien pueda usarlos con la máxima eficacia. Entendió que un caza es solo la punta de una lanza, y la lanza misma es todo el sistema de defensa antiaérea. El sistema Dowding era una red integrada, un sistema nervioso que unía miles de elementos dispares en un solo organismo. Primero, los ojos del sistema. Chain Home. Sus pupilas eran gigantescas y feas torres de acero, instaladas a lo largo de toda la costa sur y este de Gran Bretaña. Esta era Chain Home, la primera red mundial de estaciones de radar de alerta temprana. Para su época, era casi ciencia ficción. Los radares podían detectar las armadas de la Luftwaffe en el momento en que apenas se estaban formando sobre los aeródromos de Francia, 20 a 30 minutos antes de que llegaran a la costa inglesa. Dieron a Gran Bretaña lo más valioso que hay en la guerra: tiempo. Pero los radares por sí solos eran inútiles. Daban solo datos aproximados sobre la dirección, la altitud y el número de aviones. Segundo, los nervios del sistema.
El cuerpo de observadores. Los datos de los radares se complementaban con informes desde tierra. Miles de voluntarios, granjeros, maestros, jubilados, del Real Cuerpo de Observadores, Royal Observer Corps, estaban desplegados por todo el país. Armados con binoculares e instrumentos sencillos, confirmaban visualmente los datos de los radares, precisando el tipo de aviones, bombarderos o cazas, y su rumbo exacto. Sus informes, por líneas telefónicas, fluían a centros únicos. Tercero, el cerebro del sistema, las salas de operaciones. Y aquí, en búnkeres subterráneos a prueba de bombas, ocurría la verdadera magia. En el centro de cada sala de operaciones, Filter Room y Operations Room, había una enorme mesa con un mapa del sureste de Inglaterra. A su alrededor se encontraban docenas de mujeres del Servicio Auxiliar Femenino de la RAF, WAF. Ellas, como sacerdotisas de un culto desconocido, con largas rastrillos de madera en las manos, movían por el mapa fichas que representaban a los escuadrones enemigos y propios. La información de los radares y los puestos de observación llegaba continuamente a ellas por teléfono. Cada ficha se actualizaba cada minuto. Era una imagen tridimensional viva y palpitante de la batalla en tiempo real. En un balcón sobre este mapa, como un dios que mira el campo de batalla, se sentaba el controlador de servicio. Él veía todo. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Hacia dónde volaba? ¿A qué altitud? ¿Con qué fuerzas? Veía dónde estaban sus propios escuadrones, cuánto combustible les quedaba, cuánta munición. Tenía una conciencia total y una superioridad informativa. Cuarta, la voz del sistema, guiado hacia el objetivo. Y este controlador daba órdenes. Pero no órdenes caóticas como los alemanes. Atención, enemigo en el sector César. Sus órdenes eran quirúrgicamente precisas. Seleccionaba el escuadrón necesario, que estaba más cerca del enemigo y tenía una ventaja de altitud. Y por radio daba comandos claros. Escuadrón 609, vector 190, escalen a Ángeles 20. Bandidos a las 12 en punto, a 5 millas. ¿Qué significaba esto para un piloto de Spitfire? Significaba que no necesitaba volar en patrullas interminables, quemando un combustible precioso y agotándose en busca del enemigo. Podía sentarse tranquilamente en el aeródromo, jugar a las cartas o tomar el té. Y solo cuando el enemigo ya estaba en camino, sonaba la señal de alarma. Los pilotos despegaban y, guiados por la voz desde arriba, iban directamente a la intercepción. Se les llevaba a la posición más ventajosa, más alto que el objetivo y con el sol a sus espaldas. Gastaban un mínimo de tiempo y combustible en la búsqueda y un máximo en la destrucción. No eran solo pilotos, eran misiles guiados. Los ases alemanes estaban horrorizados. Siempre sabían dónde estábamos, escribió después de la guerra el legendario as Adolf Galland. Salíamos y ellos ya nos esperaban allí, arriba, en la posición ideal para el ataque. Parecía que cada uno de ellos tenía un vidente en la cabina. No sabían que este vidente era todo un ejército de mujeres con uniformes azules, que movían fichas en un enorme mapa en un búnker subterráneo. El sistema Dowding permitió al mando de caza, que era inferior en número a la Luftwaffe, concentrar sus fuerzas en el lugar correcto en el momento adecuado. Convirtió la defensa de una espera pasiva en una serie de emboscadas precisas y preventivas. Era un arma absoluta, contra la cual la Luftwaffe simplemente no tenía antídoto. Luchaban no con aviones. Luchaban con un sistema omnisciente, omnividente e implacable. Y estaban condenados a la derrota. La guerra no es solo táctica y tecnología.
En su núcleo más primitivo y cruel, la guerra es aritmética. Es un cálculo implacable de las pérdidas y la capacidad para reponerlas. Y fue precisamente en esta sangrienta contabilidad de la batalla de Inglaterra donde se ocultó el último y decisivo clavo, clavado en el ataúd de las ambiciones de la Luftwaffe. La ventaja de Gran Bretaña era simple como la geografía e implacable como una caída desde una altura de 6.000 metros. Los pilotos británicos caían en casa. Los alemanes, sobre territorio enemigo. Consideremos dos escenarios, dos destinos, que se repitieron cientos de veces en el cielo de Inglaterra en el verano y otoño de 1940. Escenario 1. La caída del Spitfire. El teniente de vuelo Alastair Sandy McKellar, un as del Escuadrón 605, entra en una feroz batalla con un grupo de Messerschmitts sobre Kent. Su Hurricane, volaba tanto en ellos como en Spitfires, sufre graves daños. El motor está en llamas, la cabina se llena de humo. McKellar suelta la cubierta y salta con su paracaídas. Mientras desciende lentamente bajo la cúpula blanca, ve debajo de él no un mar hostil ni una tierra extraña. Ve el mosaico de los campos y jardines ingleses. Aterriza en un pastizal. En cuestión de minutos, ya corren hacia él granjeros locales, ofreciéndole una taza de té y un cigarrillo. Pronto llega un jeep militar. Para la noche, McKellar ya está en su aeródromo, sometiéndose a un examen médico, cenando con sus camaradas y contando su batalla. ¿Su estado psicológico? Sobrevivió. Es un héroe. Está listo para volver a la batalla. ¿Y qué pasa con su avión? Incluso si el caza resultó gravemente dañado, cayó en suelo británico. Equipos especiales de recuperación, Civilian Repair Organization, se desplazaban a los lugares de los accidentes. Desmontaban el avión, salvando todo lo que se podía. El motor, los instrumentos, las armas, incluso trozos de aluminio. Todo esto se enviaba a las fábricas de Lord Beaverbrook, quien organizó un sistema genial de reparación y restauración. A menudo, a partir de los restos de 3 Spitfires destrozados, se ensamblaba uno nuevo. Así, para la RAF, la pérdida de un avión y un piloto eran 2 eventos completamente diferentes. El piloto, si sobrevivía, casi con toda seguridad volvía al servicio, trayendo consigo una experiencia de combate invaluable. El avión, incluso destrozado, seguía siendo un recurso valioso. Escenario 2. La caída del Messerschmitt. El Oberleutnant Franz von Werra, a quien conocimos al principio de nuestra historia, es un as experimentado, un experto, un hombre en cuya preparación se invirtieron años y enormes recursos. Su Bf-109 es derribado. Salta con su paracaídas. También desciende vivo. Pero debajo de él hay una tierra hostil. Aterriza en un jardín y es inmediatamente rodeado por soldados de la Home Guard británica con orcas y escopetas. Para él, la guerra ha terminado. Se convierte en prisionero de guerra. Su invaluable experiencia, su conocimiento, su maestría, todo esto es tachado de la lista de combate de la Luftwaffe para siempre. Su avión, que cayó cerca, no se convierte en un simple montón de metal para los británicos. Es un tesoro. Equipos de especialistas técnicos de la RAF llegan inmediatamente al lugar. Estudian cuidadosamente la construcción, buscan puntos débiles, retiran el equipo más nuevo. Un Messerschmitt destrozado no se repara, se disecciona. Revela al enemigo todos sus secretos, ayudando a los británicos a comprender mejor cómo combatirlo. Esta simple asimetría geográfica tuvo consecuencias catastróficas
para la Luftwaffe. Durante la Batalla de Inglaterra, la RAF perdió alrededor de 1.542 aviones. La Luftwaffe, alrededor de 1.977. Las cifras parecen comparables. Pero ahora miremos las pérdidas de pilotos. La RAF perdió entre muertos y desaparecidos 544 pilotos. La Luftwaffe, 2.587. Casi 5 veces más. Otros 900 pilotos alemanes cayeron prisioneros. Fue una catástrofe industrial y demográfica. Alemania podía producir Messerschmitts más rápido de lo que la RAF producía Spitfires. Pero no podía producir pilotos experimentados tan rápido. Cada as alemán derribado sobre Inglaterra era una pérdida irrecuperable. En su lugar llegaba un joven e inexperto recluta, que se convertía en presa fácil para los veteranos británicos curtidos en la batalla. A finales de 1940, la Luftwaffe estaba desangrada. Perdieron no solo aviones. Perdieron su columna vertebral, su élite, su invaluable capital humano. La batalla de Inglaterra fue ganada no solo en los tableros de dibujo de los ingenieros y en los búnkeres subterráneos de Dowding. Fue ganada en esta cruel e implacable aritmética del desgaste. Cada piloto británico que saltaba en paracaídas sobre Kent o Sussex era un símbolo de esta victoria. Una victoria lograda gracias a que luchaban y caían, pero siempre caían en casa.